Todos los libros, el libro, un programa de Radio SOGEM sobre autores y más autores, conducido por Ulises Paniagua. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, querido Radio Escucha? Mi nombre es Ulises Paniagua y envío hasta allí, donde quiera que estés, un abrazo de letras. Esta es una puerta sensorial hacia la literatura, un resquicio para que te permitas descansar entre libros, darte una tregua lejos de lo cotidiano. Este es un espacio para hablar de letras en medio de la confusión del mundo. Y hoy nos acompaña una invitada muy especial. Ella es Rocío García Rey, quien nos viene a hablar de Armonía Somers y nos viene a hablar también de su obra. Bienvenida, Rocío. Muchas gracias, Ulises. Gracias por la invitación. Encantados de tenerte aquí. Gracias. En este programa. Esta es tu casa, en este programa que se llama Todos los libros, el libro, que es un programa para hablar de autores y más autores. Y me gustaría, aquí somos un poco informales para este asunto, nos gustaría que nos platicara Rocío García Rey, quién es Rocío García Rey, para aquellos radioescuchas que no hayan tenido el privilegio de leerla, de conocerla. Claro, bueno, pues Rocío García Rey se define ante todo como profesora de letras, como escritora de poesía, de cuento. Se define también como una mujer apasionada de la literatura, pero también de la enseñanza de la literatura. Creo que la literatura sin el privilegio de poder compartirla, sin el privilegio de poder hablar de ella, pues queda en el cajón de la inhumación. Entonces Rocío García Rey se define ante todo como una defensora de la palabra. Eso me parece espléndido, porque de pronto no es que esté en contra de eso, me estoy muy de acuerdo en esto, pero de pronto se toma la literatura como si fuera un juego, ¿no? Es válida esta parte lúdica, pero me refiero a que no hay ese rigor académico de aprender de los clásicos, de los grandes, incluso de clásicos contemporáneos. No estamos hablando solo de Shakespeare o de Cervantes, sino hay nuevos clásicos. Y creo que un escritor o una escritora que estén en esta frecuencia de buscar escribir bien, tienen que aprender de los clásicos. No sé si estés de acuerdo conmigo. Claro, yo creo que todo trabajo literario que se llame serio, que quiera ser serio, tiene que ver con un diálogo con sus antecesores, tiene que ver con un diálogo, desde luego, con las otras obras. No podemos estar creyéndonos que somos creadores si antes no hemos pasado por el vericueto de lo que ya ha sido creado, de lo que ya ha sido dicho. En muchas ocasiones, desde luego, se trata de una reformulación. No en vano sabemos bien que la literatura tiene que ver mucho con este juego intertextual, pero precisamente es por esta intertextualidad que todo escritor debería exigirse el rigor de leer, pero no solo de leer bajo ese término, sino de leer con el adverbio críticamente. Claro. Por ahí mencionaba Humberto Eco esta situación de leer críticamente y a la vez de disfrutar como si fuéramos niños, como si la lectura fuera por primera vez. Es complicado, ¿no? O sea, creo que es manejar ambos niveles, nunca de dejar de disfrutar la literatura, pero desde una postura crítica siempre. Claro. La misma Armonía Somers, de la que hoy hablaremos un poco, pedía eso a sus lectores. Pedía esta capacidad, no capacidad, más bien este ejercicio crítico, esta oportunidad de no pedirle todo al autor, sino de asumir un compromiso de una lectura que fuera, digamos, más allá de lo plano y que se diera cuenta el lector de cuál es el subtexto. Claro. En tus talleres, ¿qué es para ti lo más importante? ¿Son talleres para escritores? ¿Son talleres para lectores?
Mira, son talleres abiertos al público en general. Son talleres que buscan sobre todo hacer que los asistentes asuman que tanto la escritura como la lectura son un derecho. Partiendo de eso, que digo no es nuevo, no es algo que yo postule. Si vamos a Paulo Freire, encontraremos este planteamiento. Si vamos a Emilia Ferreiro, una teórica contemporánea, pues también encontraremos esto. Pero me parece que ante todo debemos asumir como un derecho poder ejercer, como dice precisamente Ferreiro, los verbos leer y escribir. No son talleres propiamente para escritores, son talleres en muchos casos para gente que está pues desde buscando elementos para hacer su tesis, elementos de redacción, hasta sí también gente que va buscando cómo aprender a leer un texto literario. Por eso son diferentes talleres los que doy, desde redacción hasta cursos, ya no talleres, digamos más especializados, sobre, por ejemplo, las heroídas de Ovidio. Entonces, en estos talleres y cursos que doy, digamos, hay una gama para que, dependiendo también de lo que busca cada persona, pues pueda haber, digamos, una oferta, por decirlo de alguna manera. Claro. Y leer, ¿por qué es importante leer? Es un derecho, pero ¿cuál es para Rocío García Rey el sentido de leer? ¿Para qué nos ayuda leer para yo creo que leer nos coloca ante todo en nuestro papel de hombres y de mujeres conscientes de que son parte de una comunidad. Yo creo que ante todo es eso. Yo creo que la lectura, claro, habrá muchas más instancias, ¿no? Pero ante todo nos coloca en el plano de poder ser y poder asumirnos como comunidad, en tanto la lectura es un puente comunicante que nos conecta con otros mundos, que nos conecta con las ideas. Leer para mí es importante porque nos permite también, como decía en un principio, dialogar con todo lo que se ha dicho o con parte de lo que se ha dicho con respecto a la poesía, por ejemplo, con respecto a qué es lo sublime, pensando en Kant y en un tallercito que acabo de dar hace rato. Es poder acercarnos a cómo ha sido escrito, a cómo ha sido narrado y a cómo ha sido incluso creído que es el mundo. Claro. Como decía Quevedo, ¿no? Entro en conversación con los difuntos y escucho con los ojos a los muertos, ¿no? Claro. A la hora de abrir un libro. Y bueno, en este sentido también a mí me parece una muy buena propuesta la que traes el día de hoy, porque primero tenemos el privilegio vamos a tener el privilegio de conocer a una autora que de entrada es mujer, porque tampoco las mujeres han tenido tantos reflectores en la literatura latinoamericana y en general a nivel mundial, pero además una escritora poco conocida por algunos, ¿no? Entonces esta propuesta me parece magnífica porque nos rompemos este esquema de los autores que están siempre en el estándar, ¿no? Los que siempre, a las referencias a las que volvemos. Y en este caso hablamos de Armonía Somers, que si no mal recuerdo es uruguaya. Es uruguaya, así es. ¿Qué nos puedes contar de Armonía Somers? Bueno, yo quisiera empezar narrando una anécdota de cómo la conocí. Era yo muy, muy joven y existía todavía esta revista que fue señera, que es la revista FEM, y recuerdo haber leído ahí un artículo sobre una autora llamada Armonía Somers. Digo llamada Armonía Somers porque en ese momento no tenía yo ni acceso a los libros ni mucha conciencia de la importancia de rastrear a los otros autores. Pero sí me llamó la atención que decían que su propuesta rompía, digamos, con los esquemas tradicionales de narrar, y digamos que fue Armonía Somers una autora
y casi una asignatura pendiente durante muchos años. Y fue hasta hace relativamente poco tiempo, en una feria del libro, que hallé La mujer desnuda, que fue su primera novela, publicada en 1950, y que hay que decir que fue cuasi censurada en ese tiempo. Fue ahí mi primer acercamiento con Harmonia Somers. Después llegó a mis manos su última novela, que se llama Solo los elefantes encuentran mandrágora, y recientemente recibí como regalo esta compilación de cuentos que se llama La rebelión de la flor. Yo creo que Harmonia Somers, que es esta mujer que nació en 1914, efectivamente en Uruguay, que muere en 1994, forma parte de hombres y de mujeres escritores que han sido, por desgracia, colocados en el estante de los grandes marginados, no porque su obra carezca, desde luego, de importancia ni de calidad, sino porque estamos, pues, digamos, permeados por esto que no hay que olvidar, que es el canon literario. Y es en la medida en que el canon literario ha permeado desde el currículum hasta digamos también las novedades editoriales o las reediciones editoriales, que Armonía llega muy poco. Yo creo que no solo es, como tú decías, Ulises, desconocida por unos cuantos, yo creo, por desgracia, que es desconocida por muchos. Pero además, Armonía, hay que decir, precisamente por su propuesta, que rompe con una narrativa, digamos, lineal, por su propuesta que rompe con una narrativa, digamos, a la que estábamos acostumbrados, no fue entendida ni siquiera por el mismo Mario Benedetti, que formaron parte de la misma generación, Harmonia Somers, Mario Benedetti, Ángel Rama, por mencionar algunos. Bueno, fue, digamos, también incomprendida en su momento por esta rareza, entre comillas, de su propuesta. Su trabajo, por ejemplo, en la mujer desnuda, extraña y a veces no gusta a muchos, porque empieza con esta anécdota de esta mujer que cumple años y que a partir de ahí busca una nueva forma de recorrer el mundo. Pero esta nueva forma de recorrer el mundo tiene que ver con un hecho fantástico dentro de la novela, que es cortarse la cabeza, ¿no? Que es un acto, desde luego, simbólico de dejar atrás las ideas que permeaban hasta ese momento a esa mujer. La misma Harmonia Somers, como decía hace un momento, pide de los lectores que permitan que no sea solo la anécdota la que esté en el escenario de la narración, que permitan que haya algo más. Y esto me parece muy importante decirlo, porque bueno, ahorita he dicho un poco cómo empieza La mujer desnuda, pero no por eso quiero que el auditorio crea o piense que es, incluso por el título, una obra de fácil lectura. Hay muchas claves, hay muchos juegos intertextuales, hay muchos juegos incluso que parecerían un poco oscuros. Yo la trabajé, me permito decirlo, en un taller literario, y fue difícil para los alumnos, ¿no? Era un poco incluso decir, ¿por qué dejaste que leyéramos esto si no lo entendemos? Fue llevarlos entonces de la mano. Lo raro, lo extraño, digamos, son los apelativos con los que se ha caracterizado su obra. Y hay que decir también que, por ejemplo, Solo los elefantes encuentran mandrágora fue una novela hecha durante esta etapa de
enfermedad, porque hay que decir que Harmonia Somers padeció una enfermedad que le impedía el movimiento, y que con ella, digamos, no inaugura, pero sí da otras claves para esta escritura, digamos, desde la ficción, desde esta escritura autobiográfica, que de un tiempo para acá, digamos, se ha querido desempolvar mucho, sobre todo en cuanto a la escritura de las mujeres. Y el otro librito que quisiera comentar brevemente es este de cuentos, La rebelión de la flor. Y aquí quisiera mencionar esta anécdota de la misma Harmonia Somers cuando le da a leer uno de los cuentos a Ángel Rama, y Ángel se queda en completo silencio y no sabe cómo calificar, qué decir ante este texto que se llama Carta a Juan de los Espacios. La misma Harmonia Somers dice que precisamente por este temor, por este miedo que causa lo raro, entre comillas, en su obra, en algún momento alguna mujer incluso le dice que nunca publique, por ejemplo, Muerte por alacrán. Por ejemplo, hay en este libro, La rebelión de la flor, varios textos que varios quisieron, digamos, censurar, pero que ella tuvo la valentía de decir que se publique. Y ella dice, voy a permitirme leer aquí algo que dice. Debía, por razones obvias, refiriéndose a la antología que le pidieron que hiciera, debía, repito, por razones obvias, ceñirme a unos 12 cuentos, los que yo creyera la flor, pues si no, confieso haber relegado al silencio ciertos relatos que si yo hubiera querido reflotar desde viejas ediciones agotadas, porque me remontaban a su momento de concepción y el ánimo se me incendiaba con el recuerdo de su minuto creativo. Siempre pienso y digo que no inventamos la ficción en su sentido absoluto, sino que esta faena delirante depende de algo así como el demiurgo de los platónicos o neoplatónicos, y que nosotros apenas si somos sus obedientes escribas. Esto es muy importante, me parece, porque marca parte de su arte poética, porque precisamente ha mencionado ella una palabra que me parece clave, delirante, que es en mucho como se ha también caracterizado su obra, como la obra delirante, como la obra de una mujer que lo mismo podía estar hablando de un hecho totalmente verosímil, que lo mismo podía estar en el siguiente renglón hablando de un hecho un tanto a veces hasta grotesco para algunos. Pero ¿qué es lo que ella nos dice con esto que acabo de leer? Somos digamos, los escritores somos como este personaje que aparece para seguirle dando vida a la creación per se. Por ejemplo, en Solo los elefantes encuentran mandrágora. Me voy a posicionar en la primera parte. Hay un personaje que tiene un nombre bastante señero, y aquí hay claves para que pues echemos a andar también el pensamiento. El principio es este: no habrá nada tan difícil y comprometido como hablar de un valor llamado tiempo, y más cuando la filosofía se mete al medio. El del principio de esta historia era solo un tiempo de diccionario de la lengua, duración de las cosas sometidas a mudanza, solo que había sufrido esa pequeña contingencia que siempre va a complicar los casos más simples. Parecía haber coagulado como sangre o leche, por lo cual ya no era la que transcurre,
sino lo que permanece tanto sin gastarse en sí mismo como sin hacer perder atributos a lo temporalizado. Fíjense nada más, empieza con todo un tratado con respecto al tiempo. No es por comparar, pero a veces creemos o ponemos en el escenario con respecto a este tratado del tiempo a Marcel Proust y su libro En busca del tiempo perdido. Claro. Y perfectamente Harmonia Somers hace un tratado desde la ficción, claro, en Solo los elefantes encuentran Mandrágora, y es otra forma también de acercarse a la historia, desde luego a la historia desde la ficción. Cuenco de Plata es el que ha editado estos libros que a veces tenemos la oportunidad de hallar. Yo veo también que es poco tratada la obra de Harmonia Somers desde una concepción, digamos, o desde una trinchera, digamos, académica. Son pocos académicos los que hacen análisis, los que se dedican a ver la obra de Harmonia Somers, y yo no estudié propiamente letras en la licenciatura ni en la maestría, pero aún así estudié, cierta área de literatura, porque mi carrera fue estudios latinoamericanos, y jamás en las materias de literatura se mencionó que había una mujer uruguaya llamada Harmonia Somers. Entonces yo creo que vale mucho compartir, y lo voy a hacer, lo que dice Ariel Dillon. Dice, en esta prosa tan apretada y precisa todo tiende al estallido secreto, imprevisible, como si cada frase fuese una granada de mano con el espolón quitado, arrojada al cerebro del lector. ¿Cómo pudo quedar inadvertida o olvidada esta obra incomparable? El canon rioplatense debería reescribirse a partir de Harmonia Somers, o mejor, simplemente arder en su incomparable luz. Y bueno, yo aquí diría que no solo el canon rioplatense, sino el canon latinoamericano, que no ha considerado estas otras formas de decir, de inventar y de ficcionalizar el mundo. Claro. Pues ahí está la recomendación para leer Harmonia Somers, que a mí me parece que forma parte de un grupo de escritores raros, como aquel ensayo de Rubén Darío que mencionaba los raros, ¿no? Hay unos nuevos raros, en donde yo tal vez incluiría Harmonia Somers junto con Francisco Tario, junto con Felisberto Hernández, Virgilio Piñera. Así es. Escritores que no fueron muy, no sé si Clarice Lispector, porque ella ha sido un poco más valorada, creo, pero que entran en este estándar, ¿no? Yo, por ejemplo, de Harmonia Somers recuerdo muy bien un cuento de una chica que está como en un drenaje, que ve como sombras borrosas, Era un cuento maravilloso, la verdad es que Harmonia Somers es altamente recomendable, y curiosa también esta tradición de la literatura uruguaya, de escribir de pronto tanto como Felisberto, que creo que es anterior o debe ser contemporáneo. Es contemporáneo, si no me equivoco. Es curioso cómo la literatura uruguaya se inclinó un poco a esta circunstancia de una literatura distinta por momentos, no sé si... Sí, rompe con la tradición, digamos, de los otros países latinoamericanos, ¿no? Eso es lo que no hemos visto. Entonces, sí debía de ser valorada. Estoy recordando ahorita este inicio del ensayo de José Martí, Nuestra América. Cree el aldeano vanidoso que el mundo entero es su aldea. Si no nos abrimos a nuevos textos, quedaremos también como los aldeanos lectores, ¿no? Como los que creemos que solo existen los del canon, y más allá no hay nadie. Claro, además es como siempre revalorado, ¿no? Mal entendido en ese momento,
y afortunadamente se empieza a rescatar, o ya se ha rescatado bastante y ojalá que se rescate mucho más, esta literatura que vale la pena porque no fue comprendida en su momento. ¿Cuál fue el motivo de la censura para...? Por el motivo de la censura de la mujer desnuda, no la otra mujer desnuda, es la mujer desnuda como tal, fue que rompía, digamos, con las buenas costumbres, porque sí hay momentos en que se habla de una mujer desnuda corporalmente, hay una mujer que incluso, que es esta mujer, personaje principal, que es la que incluso le hace darse cuenta al sacerdote del pueblo al que llega que el deseo existe, ¿no? Entonces era una mujer, o es una mujer totalmente pecaminosa, que finalmente está mostrando simple y sencillamente que las mujeres también son seres sexuales y son dueñas de su cuerpo. Eso es lo que espantó mucho a la sociedad de 1950 en Uruguay, y por eso es que se prohibió la obra. Bueno, pues ahí la tenemos, Armonía Somers, en una obra transgresora. Me vino a la mente también Marosa di Giorgio, con algunos textos transgresores en su forma y en su contenido. Así es. Y bueno, pues una recomendación de Rocío García Rey para ustedes. Y Rocío, si me lo permites, vamos a hacer una pequeña pausa. Claro. Porque ha llegado el momento de dar paso al delicioso lenguaje de la música y yo los invito a deleitar los oídos con un poco de trova. Hoy tenemos el placer de escuchar este disco que se llama 1000 años después, del maestro Rafael Mendoza, que nos ha permitido reproducir aquí algunas de sus canciones. Y pues vamos a escuchar la canción número 1 de este disco, 1000 años después. Esperemos que les guste. Te compro una pluma, te vendo papel, te vendo los ojos si no quieres ver. Te vendo mar y tierra, tu luna de hiel, un alma pirata, un film en inglés, pastillas, pomadas, ungüentos que erizan la piel. Te compro una historia, te vendo el amor, un vaso vacío, un trago de ron. Estufas, colchones, refrigerador, palabras gastadas, condena y perdón. Te vendo la suma, la resta y la división. El precio es la justa medida de todas las cosas. Se compran y venden baratas, aunque son valiosas. Se compra la vida, se venden la cuna y la fosa. Te compro un principio, te vendo un final, te vendo mentiras en red nacional. Te compro la risa, te vendo el dolor, te vendo un problema y la solución. Te vendo la fama envuelta en un reality show. Te vendo las armas, te compro un matón, chaleco antibalas, te vendo el terror. Te vendo una cara, te compro la voz, tu voto, tu nombre y tu decisión. Te vendo una bruja, un fantasma y un lobo feroz. El precio es la justa medida de todas las cosas. Se compran y venden baratas,
aunque son valiosas. Se compra la vida, se venden la cuna y la fosa. El precio es la justa medida de todas las cosas. Se compran y venden baratas, aunque son valiosas. Se compra la vida, se vende la cuna y la fosa. Se compra la vida, se venden la cuna y la fosa. ¿Y qué tal? ¿Qué les pareció? Esta es una rola de verdad impresionante del maestro Rafael Mendoza, de su disco 1000 años después, que si no me falla la memoria se llama Qué barato. Así se llama esta excelente canción, blusera totalmente. Rafa Mendoza, una institución en el blues mexicano, en la música mexicana. Y bueno, amigos de todos los libros, el libro, seguimos aquí nuestra entrevista con nuestra gran invitada Rocío García Rey, que ya nos habló de lo que es la obra de Armonía Somers, y ahora nos va a hablar esta media hora de su propia obra, de lo que ella escribe. Ella escribe narrativa, escribe poesía, no sé si también ensayo, Sí. también ensayo, y bueno, ¿qué nos puedes decir? ¿Ahora estás promocionando un nuevo libro, Rocío? Sí, en mayo salió bajo el sello Cisnegro un libro de relatos. Como te decía hace un momento, no lo llamo un libro de cuentos como tal, porque en mucho no cumple, y bueno, eso fue a propósito, no cumple, digamos, precisamente hablando del canon, el canon del cuento tradicional. Se llama Deseo, así en pasado perfecto simple, Deseo Revolución. Es un libro, digamos, que sobre todo apela a esta toma de posición un tanto poética, pero también política, porque yo creo que lo poético también es político. Yo creo que ningún texto literario, ningún texto, digamos, por estético que quiera ser, es aséptico per se. Entonces, es un libro, digamos, que apuesta a mirar cómo fueron consideradas las revoluciones, no solo políticas, porque cuando hablamos de revoluciones generalmente pensamos en cuestiones, digamos, incluso de guerrilla, de violencia. Tiene que ver con estas revoluciones a veces que son privadas, pero no por ello públicas, haciendo alusión a esto que decían las feministas de la segunda ola en los años 60. Lo público es privado y lo privado es público. Entonces son mujeres que se atreven a hacer la revolución simple y sencillamente porque se atreven, a lo mejor, como Rebeca Linke, la protagonista de La mujer desnuda de Armonía Somers, se atreven a vivir con su cuerpo, o se atreven simple y sencillamente a decir que no han tenido placer a lo largo de su vida. Entonces ese es el libro que, digamos, que acaba de salir, que se presentó en el Museo de la Mujer, y que bueno, ahí estamos, digamos, difundiéndolo en el Museo de la Mujer. Ahí pueden hallarlo, incluso si desearan solo leerlo en el centro, no en el centro, en la biblioteca del museo, está el libro para que pueda leerlo quien quiera. Ahí lo tienen gratuito, y también el libro se puede conseguir en el Museo de la Mujer. En el Museo de la Mujer, y ahí pueden comprarlo. ¿Quieres compartirnos algo? Sí, voy a leer una minificción que se llama La boda. En la calle, cuando la novia gritó, «Ya me casé», algunos aplaudieron y otros dijeron felicidades. «Ahora es una bendición hallar con quien casarse», dijo una mujer madura. En el coche, Maya seguía el guión que sus captores le habían dado. «Ya me casé»,
volvió a gritar. Con enjundia, hija de la chingada, ordenó el novio. Ella respiró profundamente y gritó con inaudita fuerza. Ya me casó. La ráfaga entonces atravesó el cuerpo. Después de 7 meses de cautiverio, el viento volvió a despeinar el cabello de Maya, aunque la sangre, esa noche, fue el color de su libertad. Excelente. ¿Algún otro texto por ahí que quisieras compartirnos? Sí, voy a compartir un textito. Digo textito porque es corto. Hay textos, digamos, más amplios que otros, pero bueno, voy a compartir en este momento Antiplacer. 2 mujeres se cobijan y se abrazan narrando para sí sus secretos. ¿Alguna vez tuviste placer con tu esposo? Al principio sí, luego ya no. Desfilan entonces las anécdotas con el esposo. La mujer que preguntó calla, no siente nada en ese momento. Es la simple indagadora de un pasado. Los ojos de la mujer que habla se llenan de desagradables recuerdos. ¿Te pongo triste?, pregunta la mujer que ahora utiliza un bastón para caminar. No, afirma la mujer que escucha. Quiere hermanarse, hacerle saber que esa es una historia cotidianamente dolorosa. Yo tampoco nunca sentí placer con R. Pudiste haberlo dejado, eras joven. La mujer grande no entiende las intrincadas formas de enajenación en nombre del amor. No sabe que los discursos se heredan. La mujer que pregunta piensa que entonces ella pudo ser producto del antiplacer. Sí, así fue, piensa. Ese es mi sino. Lo comprende todo. Cuerpos ateridos, tensos, usados. Pese a ello, siguen vivas. No sabe cómo lo han logrado. La anciana se siente tranquila, desahogada. La que pregunta dice para sí, es mi hermana, hermana de avatares ancestrales. Cuerpos ahogados durante años en el silencio. La noche comienza a abarcar las palabras. Ella, la hija, ayuda a la madre a ponerse de pie. En silencio le dice, te amo, hermana. La madre le da el brazo. Ahora, su cuerpo enfermo, goza cuando se siente protegido por las hijas, acaso producto del antiplacer. Excelente. Pues nos da tiempo sin problema, para otro texto que quieras compartir. Que quiera compartir. Demiurgo. Es un él quien me sitúa en la urgencia de tatuarme las palabras de Anaïs Nin. Él es un demiurgo. Yo, apenas un rasgo de los textos. Sitúo mis palabras en el bar de Eros. La soledad me habita. Tal vez aquel demiurgo fue parte de mis sueños. No importa. Me protegen las palabras de Nin. Pintaré mis labios para seducirme a mí misma. Luego lloverán las tumbas. No importa. He dejado de pronunciar las lágrimas de lo que mi abuela me dijo. Se llamaba desamor. Excelente. Pues ahí tenemos textos de Rocío que me recuerdan toda afortunadamente esta explosión de las mujeres. Leía un texto hace poco donde me daba cuenta, hay textos de Feren Rebolledo, textos medievales, donde siempre era el hombre el que hablaba de la mujer, incluso del placer de la mujer. Y ahora la mujer pues toma el control de su propia voz, ¿no? Pienso en textos como, me viene a la memoria Novia que te vea, que es una revelación revelación con B grande, se revela ante el matrimonio, ante la idea de no ir a la universidad. Pienso, por ejemplo, en estas películas como 3 crímenes, 3 anuncios para un crimen, o Rape Me, Viólame, o Thelma y Louise, ¿no? Y toda esta Virginia Woolf, o Virginia Woolf, obviamente, y toda esta línea de mujeres que demuestran que, vamos, es absurdo hasta decir que no solo tienen la capacidad de un hombre, porque sería estúpido decirlo de esa forma, pero que demuestran por fin, por su propia fuerza, se ganan un lugar y el derecho a decirlo, cuando debieron haberlo tenido todo el tiempo, ¿no? Y no sé qué, pienso en Anaïs Nin, que es súper provocadora, esta
autobiografía que también causó escándalo, de una mujer que ejercía libremente su sexualidad, su sensualidad, ¿no? Claro. Hay un texto de Luisa Valenzuela que recuerdo ahorita, que es La mala palabra, ¿no? Yo creo que las mujeres siempre, si no todas, pero muchas quisimos revelarnos en doble sentido por medio de las palabras, pero finalmente también siempre hubo un deber ser que fue más fuerte y que hizo que nos, pues resguardáramos en el silencio, ¿no? Que nos resguardáramos para no ser, digamos, tachadas de provocadoras. Luisa Valenzuela dice, ahora nuestra mala palabra es el texto. Entonces yo creo que revelarnos es también asumirnos como autoridad, como autoras. Claro que eso no implica lo que conversábamos en la primera parte, eso no implica no tener trabajo en lo que se hace, no tener cuidado, no tener, digamos, una formación que te dé, digamos, las tablas. Un oficio. Digamos. Un oficio. No es, claro, escribir porque por el hecho de ser mujer, ¿no? Es, claro, decir ahora estamos colocadas en un escenario, pero también eso hace que tengamos, digamos, mayor, no capacidad, sino que tengamos que cumplir, digamos, con el reto de ser totalmente, digamos, escritoras críticas, escritoras que van más allá, ¿no? Como la misma Armonía Somers lo fue. Claro. Bueno, pues no, creo que nos da tiempo de algún otro texto que no sea muy largo. Voy a leer Máscaras, que precisamente alude a esta autora, Luisa Valenzuela, y a Alejandra Pizarnik. Máscaras. Atravesé los siglos sin vocablos, llegué al lugar exacto, nítido, marino, desteñidos intentos de escritura como maquillaje de mi brasa, de mi sombra. Llegué al lugar que yo deseaba develar, biblioteca solitaria. Abro azarosamente un libro. El título me sitúa en mi derrota, el miedo a la mala palabra, el testículo de la cuestión. Imagino a Pizarnik tecleando ante una Remington color derrumbe. Pizarnik tecleando hasta hacer brotar la sangre de la madrugada, aquella que pincela las muertes de la condesa Solitud. La sangre me devora, tengo miedo, la sangre palidece dentro de mi océano soledad, líquen disturbio para mis buenas costumbres de aprendiz de historias. Sigo atravesando los siglos, ahora me he atrevido a descubrir vocablos. Yo, reina palabra, sumergida en el bosque que ya no existe, yo, sumergida en historias yuxtapuestas, sin dualidad de espejos, sin imágenes de la reina agonizante, condesa Solitud atrapada en la locura que ella cree se llama desamor. Atrévete, atrévete si quieres pronunciar tu cuerpo, atrévete si quieres ser lectora. En esta hoja yo también deseo que mis palabras sean el erectísimo comienzo del final manido y trasnochado, la censura en forma de olvido de las letras, digresiones del corazón y de mi cuerpo, digresión en forma de jadeo disfrazado de metáfora evanescente, el testículo de la cuestión, ojos cerrados, labios agonizantes, frígida melodía del vocablo tumba. Alejandra, tal vez en esta noche, en este mundo, lo único que quieras sea dormir para dejar de creer que la ausencia puede derrumbar el cuerpo, la propia historia. Sangre y cuerpo, rito y cuerpo. Yo también, una mañana de abril, procuré confundir la taza de café con el incesante beso. Pretendí asirme a la piel ajena, presente solo en mi convicción. Mapa innombrable, geografía eclipsada por falta de escarceos, convicción por el tacto, por el viaje a su cuerpo con olor a huida. Llegó y fui yo quien usó la voz para desvestir el llanto, las lágrimas colgadas en el perchero de cada una de nuestras historias. Improvisé la cadencia para que su miedo no borrara el primer enunciado que escribí cuando rocé su sexo con mi pierna.
miedo tacto, tacto abrazo. Él dejó que lo cubriera con las olas que incrustadas estaban en mis manos. Soy un miedo en forma de mujer fragata, alfabeto desplazado, leo, viajo. Soy la condesa sin anzuelo. Yo no mato, solo amo, le dije a través de la mirada. La reina sin el maquillaje apropiado para el viaje. Zarpé en su pecho, con mi lengua corta distancia. Salobre aroma, desfiló en su historia hasta anclarme en su sexo. Erecto texto, alfa omega, alfabeto desplazado. Reina que viaja. Su extranjera voz me invitó a imaginar la noche. Erecto texto, alfabeto desplazado, inefable gozo. Mi tacto se adueñó de su piel, con mi humedad de construir la palabra tumba. ¿Acaso no estoy sino colocándole el disfraz de sensación a mi novela? ¿Acaso viajo por medio de otros textos, de otros besos, de otros fuegos? ¿Acaso? Tal vez puedo estar segura. Hombre tristeza tocó a la puerta, hombre abrazo. Sin palabras lo invité a transformar en jirones los lamentos de la noche. Reina misterio, reina que escribe, sin castillo porque aquí no existen, reina en jirones porque el deseo a veces la desgarra en algún momento que algunos llaman madrugada. Reina con miedo. Ni en esta tarde ni en este mundo buscará las huellas del hombre tristeza. Yo no mato, solo amo. Alfabeto desplazado. Ella inventará la prolongación del tacto de la piel. Erecto texto bastará para erizar su alma. Los verbos no habitarán su cuerpo. Hombre tristeza, hombre ausencia. Permanece abierto el libro. Alejandra, lo lamento. Solo después de romper la frigidez de las palabras podré envolverme en ti para leerte en esta noche, en este mundo. Pues excelente. Acabamos de escuchar un texto de Rocío García Rey de este libro que se llama Deseo Revolución, de Editorial Cisnegro. Y bueno, vamos a hacer una segunda pausa para dar paso a la trova en todos los libros, el libro. Vamos a escuchar la canción número 9 de este disco, 1000 años después, del maestro Rafael Mendoza. Ya se oculta el sol, calla el ruiseñor, canta el tecolote. Solo se oye el viento gemir, nos cayó la noche. En la oscuridad nadie se halla en paz, todo es amenaza. Y en el ojo del huracán sobre nuestra casa llora el cielo, llora, se respira miedo. Hay que hallar refugio, hay que hallar consuelo. Llora el cielo, llora, viene la corriente. Hay que hacernos uno, hay que hacerle frente. Vamos abriendo zanjas, hay que juntarnos todos. Está creciendo el río, está creciendo el río. Vamos abriendo zanjas, hay que juntarnos todos. Está creciendo el río, está creciendo el río. Viene el temporal lleno de violencia arrasando todo. Nadie puede sobrevivir bajo piedra y lodo. Vamos a subir, vámonos de aquí, vámonos pa'l monte. Vamos a buscar porvenir sobre el horizonte. Llora el cielo, llora, se respira miedo. Hay que hallar refugio, hay que hallar consuelo. Llora el cielo, llora, viene la corriente. Hay que hacernos uno, hay que hacerle frente. Vamos abriendo zanjas, hay que juntarnos todos. Está creciendo el río, está creciendo el río. Vamos abriendo zanjas, hay que juntarnos todos. Está creciendo el río, está creciendo el río. Está creciendo el río, está creciendo el río.
Bueno, esta fue la canción número 9 del disco 1000 años después del maestro Rafael Mendoza. Les invitamos a escuchar este disco. Y bueno, en todos los libros, el libro, nos estamos despidiendo y para despedirnos tenemos algunas preguntas sorpresa para la invitada Rocío. Rocío, ¿qué prefieres, la narrativa o la poesía? La poesía. ¿Por qué? Porque creo que implica un trabajo cognitivo mayor y me gusta ese reto. Excelente. ¿Y la literatura clásica o contemporánea? Clásica y contemporánea, no podría dividir. ¿Prefieres a Gabriela Mistral o a Marosa di Giorgio? Gabriela Mistral, porque fue una de las poetas con las que trabajé mi tesis de doctorado y me enamoré de su obra. Sí, además premio Nobel y una tremenda poeta, Gabriela Claro. Mistral, que estuvo en México alguna vez visitando es. Veracruz. Bueno, pues Rocío, ¿puedes darnos un anuncio? ¿En qué redes te pueden localizar? ¿Qué eventos tienes próximos? Pues mira, en Puerta están los talleres del Chopo, en el Museo Universitario del Chopo. Pueden entrar a la página del museo y ahí está la información. Si quieren contactarme por Facebook, aparezco así, Rocío García Rey. Ok. ¿En Twitter, en alguna otra red? No tengo otra red, solo el Facebook por el momento, pero estoy siempre muy, muy atenta. Publico talleres, publico fragmentos de poemas, fragmentos de obras de otros autores. Pues Rocío, es un placer tenerte aquí. ¿Quieres mandarle algún mensaje, algún saludo a alguien? Pues saludo a todos y a todas mis alumnas que están muy pendientes de lo que hago y lo cual agradezco mucho. Entonces, un abrazo para todos y todas mis alumnas. Gracias por la invitación. A ti, Rocío. Pues bien, eso ha sido todo en tu programa Todos los libros, el libro. Tu amigo Ulises Paniagua te recuerda que nos escuchamos la próxima semana a la misma hora para seguir conversando acerca de literatura, de autores y más autores. Y recuerda que, como dijo Borges, de todos los instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin duda, el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo, pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y la imaginación. Hasta la próxima.